Buenas tardes. Da inicio la sesión pública del Tribunal Electoral del Estado de México, convocada para esta fecha, misma que se realiza a través del sistema de videoconferencia. Le solicito al señor Secretario General de Acuerdos haga constar la asistencia de las magistradas y los magistrados y verifique la existencia del quórum legal correspondiente. Magistrado presidente, le informo que se encuentran presentes en esta sesión a través de videoconferencia autorizada mediante acuerdo del Pleno TEM/AG/4 de 2020, las 2 magistradas y los 3 magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, por lo que existe quórum legal para sesionar válidamente. Muchas gracias, señor secretario. Le solicito acto seguido, señor secretario general, informe la relación de asuntos listados para resolver en esta quinta sesión pública. Los asuntos listados para resolver en esta sesión pública son 11 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local, 3 procedimientos sancionadores ordinarios y un procedimiento especial sancionador cuyas claves de identificación, nombre del actor, del quejoso, de la autoridad responsable y del probable infractor son los que se precisan en el aviso de sesión correspondiente y fijado oportunamente en los estrados y en la página de internet de este tribunal. Es la relación de asuntos, magistrado presidente. Gracias, señor secretario general. Señoras y señores magistrados, magistradas y magistrados, está a su consideración el orden del día para su aprobación, por lo que le solicito al secretario general de Acuerdos recabe la votación de manera económica. Con su autorización, se somete a la consideración de las magistradas y los magistrados el orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Señor presidente, el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario general. Acto seguido, le solicito dé cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución de los expedientes turnados a la ponencia de la magistrada Leticia Victoria Tavira. Señoras magistradas, señores magistrados, doy cuenta con el procedimiento sancionador ordinario 10 de 2021, incoado con motivo de la queja interpuesta por el ciudadano Marcos García Villegas, por su propio derecho, para denunciar de Marco Antonio Galindo Carranza conductas que en su estima resultan transgresoras del marco jurídico electoral, las cuales las hace consistir en actos anticipados de campaña, derivado de la difusión de propaganda a través de diversas bardas y vinilonas, colocadas en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, así como de publicaciones en la red social de Facebook. En principio, la consulta sostiene la inexistencia de las conductas que se denuncian, pues no obstante que se tuvo por acreditada la propaganda denunciada por el contexto de su difusión, de ninguna manera puede asumirse que tenga como propósito por parte de Marco Antonio Galindo posicionarse de forma anticipada en el contexto político electoral como equivocadamente se plantea, cuya intención sea la de postularse a un cargo de elección popular de los que se elegirán en el Estado de México durante el proceso electoral de 2021, tal como de ello da cuenta la falta de concurrencia de los elementos personal, temporal y subjetivo para sostener la actualización de la transgresión a la normativa electoral. Sin que obste lo anterior, que si bien por cuanto hace a los contenidos albergados en la red social de Facebook, resultan reiterativos en aludir a la frase de Marco Galindo, esencialmente en razón de la dinámica que implica el ejercicio periodístico de las entrevistas en las que se alude, es por lo que el acercamiento que tuvieron diversos medios de comunicación permite advertir que se le posiciona como líder moral de la Fundación Jabel Ramírez, para lo cual se enaltece que la función que cumple esta es llevar a diversos sectores apoyos sociales para atender a sus necesidades básicas, sin que por ello se incurra en alguna conducta contraria a la legislación. De ahí que, por las razones que se sustentan en la propuesta, se declare la inexistencia de la violación objeto de la denuncia. Enseguida doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 6 de 2021, integrado con motivo de la queja incoada por el ciudadano Óscar Arturo Serapio González, en contra de Lorenzo Rafael Valdepeñas González, en su carácter de servidor público del Ayuntamiento de Tlalnepantla, Estado de México, al estimar que se actualizan conductas constitutivas de la violación a la normativa electoral, las cuales las hace consistir en actos anticipados de campaña y precampaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, derivados de la difusión de propaganda alusiva a su persona. Sobre la pretensión del denunciante, la consulta propone tener por inexistentes las infracciones que se plantean
sustancialmente en razón de que, a partir de la difusión de la propaganda que se tuvo por acreditada en diversas modalidades, aún por el contexto de guardar cierta similitud con el nombre y apellido de Lorenzo Rafael Valdepeñas González, en su posición de presunto infractor, resulta inconcluso que de ninguna manera su despliegue tuvo como propósito posicionarse de forma anticipada en el ámbito político electoral, como equivocadamente se plantea, dado que no es posible concluir que se ubique en una calidad de simpatizante, aspirante, precandidato o candidato de algún partido político respecto de algún cargo de elección popular. Por el contrario, la aludida difusión transita por identificar actividades que se insertan en la implementación de servicios y políticas públicas del referido ayuntamiento. De ahí que, por las razones que se sustentan en el proyecto, la propuesta sea declarar inexistente la violación alguna al marco jurídico en materia electoral. Es la cuenta, magistrada, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario general de Acuerdos. Magistradas y magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestar. Bien, al no advertir ninguna intervención, le solicito al señor secretario general de Acuerdos tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrado Jorge Muciño Escalona. A favor de los proyectos en sus términos. Gracias. Magistrada Leticia Victoria Tavira. Son la respetuosa propuesta que someto a este honorable pleno, secretario. Gracias. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. A favor. Magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. A favor de ambos proyectos, pero anunciando voto concurrente en el PCO 10, señor secretario. Magistrado presidente Raúl Gómez Bernal. A favor de los proyectos en sus términos, señor secretario. Señor presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos, con la precisión de que el magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes formulará voto concurrente en el procedimiento sancionador 10 de 2021. Muchas gracias, señor secretario. En consecuencia, en el procedimiento sancionador ordinario 10 de 2021 se resuelve, único, se declara inexistente la violación objeto de la denuncia, en términos de lo señalado en el considerando sexto de la presente resolución. En el procedimiento especial sancionador 6 de 2021 se resuelve, único, se declara inexistente la violación objeto de la denuncia atribuida a Lorenzo Rafael Valdepeñas González, en los términos establecidos en el último considerando del presente fallo. A continuación, solicito al señor secretario general de Acuerdos dé cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución de los expedientes turnados a la ponencia de la magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. Señoras magistradas, señores magistrados, doy cuenta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local 33 y 34 de 2021, mediante los cuales José Ernesto Landeros Sánchez controvierte las resoluciones recaídas a las quejas intrapartidarias identificadas con las claves CNHJ-MEX 696 y 751, ambas de 2020, emitidas por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Político Morena. En el proyecto se propone desechar de plano los referidos medios de impugnación, esto al actualizarse lo previsto en el artículo 426, fracción 2, del Código Electoral del Estado de México, toda vez que las demandas carecen de firma autógrafa del promovente, al haber sido presentadas a través de correo electrónico ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es la cuenta, magistradas, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Magistradas y magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestar. Al no existir y no advertir ninguna intervención, le solicito al señor secretario general de Acuerdos tome la votación correspondiente. Si es tan amable. Con su autorización, magistrado Jorge Muciño Escalona. A favor de los proyectos. Magistrada Leticia Victoria Tavira. Igual sentido. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. Es mi cuenta, señor secretario. Gracias. Magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. A favor. Gracias. Magistrado Raúl Gómez Bernal. A favor de los proyectos. Gracias. Señor presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en los juicios ciudadanos locales
33 y 34 de 2021 se resuelve. Primero, se decreta la acumulación del juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano local, JDCL, diagonal 34, diagonal 2021, al diverso JDCL, diagonal 33, diagonal 2021, por ser el que se registró en primer término. Por tanto, glósese copia certificada de la presente resolución al juicio ciudadano acumulado para debida constancia legal. Segundo, se desechan de plano las demandas. A continuación, solicito al señor secretario general de Acuerdos dé cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución de los expedientes turnados a la ponencia del magistrado Jorge Esteban Muciño Escalona. Señoras magistradas, señores magistrados, en primer término doy cuenta con el juicio ciudadano local 180 de 2020, interpuesto por Carla Angélica Velázquez Puentes, quien se ostenta como segunda regidora del Ayuntamiento de Ixtapan de la Sal, Estado de México, en contra del tesorero municipal del citado ayuntamiento, por la respuesta contenida en el oficio TM, diagonal 757, diagonal 2020, de fecha 15 de diciembre del año 2020. A la solicitud de información que le fue formulada en el oficio RM, diagonal 02, diagonal 207, diagonal 2020. La ponencia propone declarar fundado el agravio hecho valer por la actora, toda vez que la regidora se encuentra plenamente facultada para requerir información a los servidores públicos del propio ayuntamiento en el ejercicio de sus funciones. Ello en razón de que la Ley Orgánica Municipal del Estado de México establece dentro de sus atribuciones la de administrar su hacienda. Por lo que resulta evidente que cualquiera de los miembros integrantes puede solicitar información a instancias dentro del propio ayuntamiento. Y en el caso concreto, la solicitud se encuentra directamente relacionada con la administración pública del ayuntamiento, sin que esto implique una invasión de funciones a otros miembros, ni que sustituya algún ente de los facultados para cumplir con los lineamientos de fiscalización establecidos en la legislación aplicable, o que se contraponga a lo dispuesto en materia presupuestaria y de gasto público. Por lo anterior, se propone revocar el oficio emitido por la autoridad responsable, por medio del cual dio respuesta a la petición realizada por la actora, a efecto de que provea favorablemente los solicitados. En segundo término, doy cuenta con el juicio ciudadano 37 de 2021, promovido por Adán Escalona Juárez, por su propio derecho, en contra del acuerdo IEM, diagonal CG, diagonal 20 de 2021, por el que se aprueban las sustituciones de diversas vocalías distritales y municipales, derivado de las renuncias presentadas ante el Instituto Electoral del Estado de México. La ponencia propone declarar fundado el agravio planteado por el actor, ello en razón de que la autoridad responsable no acató el procedimiento de sustitución establecido en el artículo 54 del reglamento para órganos desconcentrados respectivo, para el caso de renuncia del vocal ejecutivo. En efecto, la consulta estima que la autoridad realizó una incorrecta sustitución del cargo de vocal ejecutivo, pues esta, derivado de la imposibilidad de la realización de la evaluación establecida en el artículo en cita, debió designar a la persona con mayor calificación en el procedimiento en el que concursaron, quien es el ahora actor, y no como ocurrió, es decir, designar al referido vocal ejecutivo con un procedimiento de sustitución diverso al que correspondía en relación al cargo vacante. Ello en virtud de que, como se razona en el proyecto, para la sustitución del vocal ejecutivo debe privilegiarse la calificación obtenida, sin que con dicha determinación se vulneren los principios de paridad y alternancia entre los géneros, ya que los mismos quedaron salvaguardados desde la designación primigenia. Por tanto, se propone modificar el acuerdo IEM, diagonal CG, diagonal 20 de 2021, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México el 20 de enero de esta anualidad, para los efectos señalados en el último considerando del presente fallo. Enseguida doy cuenta con el juicio ciudadano local 41 de 2021, promovido por Miriam Yamín Raya Orduña, por su propio derecho, en contra del acuerdo IEM, diagonal CG, diagonal 35 de 2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México el 29 de enero del presente año, en su séptima sesión extraordinaria. En el proyecto se propone declarar los agravios del accionante como fundados. El argumento toral de la ciudadana actora va dirigido a combatir el acuerdo 35 emitido por el Instituto Electoral del Estado de México del 29 de enero del presente año, en el cual se acuerda la sustitución del cargo de vocal de capacitación de la Junta Distrital 1 con cabecera en Chalco de Díaz Covarrubias en esta entidad federativa. En el mencionado acuerdo 35,
La autoridad responsable designó como sustituto para el cargo de vocal de capacitación de la referida Junta Distrital de Chalco de Díaz Covarrubias al ciudadano Agni Guillermo Torres Marín, razonando en el mencionado acuerdo que el artículo 54, párrafo segundo, fracción 1, inciso C, del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, indica que ocupará dicho cargo quien figure en primer lugar de la lista de reserva correspondiente al distrito, considerando el género de quien originó la vacante. En el caso, la lista de reserva correspondiente a dicho distrito está conformada solo por personas de género femenino, y toda vez que la vacante a sustituir estaba ocupada originalmente por un ciudadano de género masculino, el Instituto acordó que resultaba necesario aplicar el criterio establecido en el artículo 51, párrafo segundo del referido reglamento para órganos desconcentrados, el cual precisa que en caso de que la lista de reserva se agote en algún distrito o municipio, será designada la persona aspirante con la calificación más alta, tomando en cuenta la ponderación de competencias y del mérito en los distritos o municipios colindantes, razón por la cual designó al ciudadano que se ubicó en primer lugar de la lista de reserva correspondiente al distrito colindante de Amecameca de Juárez. En este sentido, el agravio resulta fundado porque si bien en la sustitución del vocal de capacitación se debe atender al primer lugar de la lista de reserva considerando al género, al estar intacta la lista de reserva del distrito en comento, no era necesario que la autoridad buscara en otro distrito a otra persona para designarlo en lugar del vacante del vocal de capacitación. Ello, aun y cuando se apelara a designar a una persona del mismo género que originó la vacante. Ello porque en el distrito el distrito se cuenta con 3 mujeres mejores calificadas para ocupar el cargo de vocal de capacitación, quienes por concursar en el distrito en comento obtienen un mejor derecho que otros participantes para cubrir las vacantes suscitadas. Además, en el proyecto se razona que la disposición relativa a considerar el género de quien originó la vacante debe ser aplicada siempre y cuando la lista de reserva se encuentre conformada por personas de ambos géneros, pues ello posibilita que se atienda tanto a la calificación como al género. Sin embargo, cuando la lista de reserva se encuentra conformada por un mismo género y distinto al que originó la vacante del vocal de capacitación, entonces se debe privilegiar el derecho de aquellas personas que se encuentran en la lista de espera para ocupar las vocalías en caso de sustituciones. De lo contrario, no tendría ningún efecto práctico poseer listas de reserva por cada distrito. Finalmente, en el proyecto se hace referencia a la obligación que todas las autoridades tienen de realizar todos los actos tendientes a privilegiar la participación de las mujeres en la vida pública de nuestro país, obligación que recae especialmente en las autoridades electorales. De ahí que se considere que se debió adoptar una perspectiva de paridad de género como mandato de optimización flexible, por el cual se admita una participación mayor de mujeres que aquella que se entiende estrictamente en términos cuantitativos. Por todo lo anteriormente razonado, la consulta propone modificar el acuerdo 35 de este año solamente en lo tocante a la designación de la vocalía de capacitación de la Junta Distrital 1, con cabecera en Chalco de Díaz Covarrubias, en esta entidad federativa, y vincular al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México para que designe a la ciudadana Miriam Yamín Raya Orduña en la vocalía de capacitación de la Junta Distrital respectiva. Es la cuenta, magistrada, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario general, por esta cuenta. Magistradas y magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse indicarlo. Al no advertir y no existir ninguna intervención, le solicito al señor secretario general de acuerdos tome la votación correspondiente. Con su autorización. Magistrado Jorge Muciño Escalona. Son asuntos de mi cuenta, señor secretario. Gracias. Magistrada Leticia Victoria Tavira. A favor de todos los proyectos en sus términos, secretario. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. En igual sentido, señor secretario. Gracias. Magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes. Muy de acuerdo con los proyectos. Gracias. Magistrado Presidente Raúl Flores Bernal. A favor de los proyectos en sus términos. Señor Presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario general de acuerdos. En consecuencia, en el juicio ciudadano local 180 de 2020 se resuelve, primero, se revoca el oficio TM diagonal 757 diagonal 2020. Segundo, se vincula al tesorero municipal de Ixtapan de la Sal, Estado de México,
para que dé cumplimiento al ordenado en el considerando sexto de la presente sentencia. En el juicio ciudadano local 37 de 2021 se resuelve, único, se modifica el acuerdo IEM-CG-20-2021 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México el 20 de enero de la anualidad en curso, para los efectos señalados en el último considerando del presente fallo. En el juicio ciudadano local 41 de 2021 se resuelve, único, se modifica el acuerdo IEM-CG-35-2021 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México el 29 de enero para los efectos señalados en el último considerando del presente fallo. Solicito, a continuación, al señor Secretario General de Acuerdos dé cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución de los expedientes turnados a la ponencia del magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. Señoras magistradas, señores magistrados, doy cuenta con el juicio ciudadano local 7 de 2021, promovido por Claudio Salinas Maza, quien se ostenta como 10º regidor del Ayuntamiento de Mexicalcingo, Estado de México, en contra del director de Obras Públicas del citado ayuntamiento, por la negativa de proporcionar la información que en su carácter de regidor solicitó, lo que en su concepto constituye impedimento para el ejercicio efectivo de su cargo. En la consulta se propone declarar como fundado el agravio relativo a la vulneración del derecho político electoral en su vertiente de desempeñar el cargo, derivado del contenido de los oficios PM-DOP-223 y 224, ambos de 2020, en los que le fue negada diversa información, ya que la autoridad responsable, por un lado, parte de una premisa errónea al equiparar el derecho del actor a requerir información necesaria para el ejercicio de sus funciones con el derecho humano de acceso a la información pública, y por otra, no se advirtió que informara o justificara la imposibilidad para dar cumplimiento a la solicitud respecto de la falta de recursos humanos o materiales. Con relación a la negativa de entrega de información sobre un padrón de beneficiarios que fue señalado en el oficio 225, el agravio se considera infundado, ya que de la solicitud realizada por la parte actora no se advierte señalamiento alguno respecto de la existencia del citado padrón, pues se estima debió señalar o bien demostrar, al menos de manera indiciaria, la existencia del mismo a fin de estudiar la negativa de entrega de dicha información o su ocultamiento ante la respuesta otorgada por la responsable. Ahora bien, ante lo fundado del agravio, lo procedente es revocar los oficios PM-DOP-223 y 224 de 2020 y ordenar a la responsable hacer la entrega de la información al actor dentro de los plazos señalados en el proyecto. Enseguida doy cuenta con el procedimiento sancionador ordinario 7 de 2021, iniciado por la vista dada por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, en contra del Partido Revolucionario Institucional, por la presunta vulneración del referido partido a sus obligaciones en materia de transparencia. En el proyecto se considera que de las constancias del sumario se encuentra acreditado que el Partido Revolucionario Institucional, a partir de la solicitud de información que le fue requerida, incumplió sus obligaciones contenidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios, y así satisfacer a cabalidad los requerimientos formulados por el Instituto de Transparencia señalado, y, a partir de ello, la conculcación del marco jurídico en materia electoral en su vertiente de transparencia y acceso a la información pública. Ahora, por la atención indebida al derecho de acceso a la información pública respecto del incumplimiento a lo ordenado por la citada autoridad, se propone imponer al Partido Revolucionario Institucional una amonestación pública. Es la cuenta, magistrada, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario general. Magistradas y magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestar. Al no existir intervención ni advertencia alguna, le solicito al señor secretario general de Acuerdos tome la votación correspondiente. Con su autorización. Magistrado Jorge Muciño Escalona. A favor de los proyectos en sus términos. Gracias. Magistrada Leticia Victoria Tavira. Magistrada Leticia Victoria Tavira. A favor de los proyectos de la cuenta, secretario. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. A favor. A favor de los proyectos de la cuenta, secretario. Muchas gracias. Magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. A favor.
Magistrado presidente Raúl Flores Bernal. A favor de los proyectos en sus términos. Señor presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano 7 de 2021 se resuelve: primero, se revocan los oficios PMM-DOP-224-2020 y PMM-DOP-223-2020, emitidos por el director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Mexicalcingo, conforme a lo señalado en la parte considerativa de la presente sentencia. Segundo, se ordena al director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Mexicalcingo dé cumplimiento a lo mandatado en la sentencia en términos de la parte considerativa. Tercero, se exhorta al director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Mexicalcingo en términos de la parte considerativa de la presente sentencia. Cuarto, se confirma el oficio PMM-DOP-225-2020, emitido por el director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Mexicalcingo, conforme lo señalado en la parte considerativa de la presente sentencia. En el procedimiento sancionador ordinario 7 de 2021 se resuelve: primero, se declara existente la violación objeto de la vista ordenada en términos de lo señalado en el considerando último de la presente resolución. Segundo, se amonesta públicamente al Partido Revolucionario Institucional conforme lo razonado en este fallo. Tercero, se vincula al Instituto Electoral del Estado de México y al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios para que la presente resolución sea publicada en sus estrados y en su página electrónica. Cuarto, se instruye al secretario general de acuerdos de este tribunal para que se publique esta sentencia en los estrados y en la página electrónica. Muy bien. Solicito, acto seguido, al señor secretario general de acuerdos dé cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución de los expedientes turnados a la ponencia a mi cargo. Sí, estará amable. Señoras magistradas, señores magistrados, doy cuenta con los juicios ciudadanos siguientes. En primer término, con el juicio ciudadano local 1 de 2021, derivado del acuerdo dictado por el titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en el que en su punto quinto ordena la vista a este tribunal en virtud de que se advierte de la narrativa realizada por la denunciante, transgresión a sus derechos político-electorales, así como copia simple del escrito de denuncia y anexos presentados por la ciudadana Irma Lilia Navarro Sandoval, de fecha 17 de diciembre de 2020. En el proyecto de la cuenta se propone desechar la demanda en atención a que ésta se presentó fuera del plazo de 4 días previsto en la ley. Ello porque la actora se inconforma de hechos sucedidos en la 83ª sesión ordinaria del Cabildo, la cual tuvo verificativo el 1 de septiembre de 2020. Por tanto, si el medio de impugnación se presentó hasta el 18 de diciembre de ese mismo año, es decir, más de 100 días después del plazo previsto para su impugnación, es evidente su extemporaneidad. A continuación doy cuenta con los juicios ciudadanos 49, 50 y 54 de 2021, promovidos por Linda Alicia García García, un ciudadano, y María del Rocío Enríquez Monroy, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Toluca en el expediente ST-JDC-41, diagonal 2021, a fin de controvertir el acuerdo IEM-CG-44, diagonal 2021, relacionado con la designación de vocales en la Junta Distrital 24 con sede en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, emitido en cumplimiento al ordenado en los diversos juicios ciudadanos locales JDCL 20 de 2021 y su acumulado JDCL 29 de 2021. En principio se propone acumular los presentes juicios a partir de que los actores tienen la misma pretensión, consistente en ser designados como vocales ejecutivos en la 24 Junta Distrital con sede en Nezahualcóyotl, además de que identifican a la misma responsable y el mismo acto impugnado. En cuanto al fondo, a juicio de la ponencia, se considera en primer término declarar ineficaces los agravios esgrimidos por Linda Alicia García García y María del Rocío Enríquez Monroy, ya que dichos motivos de disenso no combaten las consideraciones del Acuerdo 44, sino que se refieren a alegaciones relacionadas con lo resuelto en los juicios ciudadanos locales 20 y 29 de este año.
Asimismo, se consideran infundados los agravios referentes a la falta de fundamentación y motivación del acto impugnado, toda vez que, contrariamente a lo sostenido por una de las actoras, la responsable sí expresó los fundamentos y las razones por las que asignó las calificaciones sin que éstas fueran controvertidas frontalmente por la actora. En relación a los agravios expresados por el ciudadano, relacionados con que la autoridad responsable realizó una indebida valoración curricular, se propone declarar fundados sus agravios, ya que de las constancias se advierte que se debían sumar 2 puntos por contar con un diplomado en Derecho Electoral. Por tanto, lo procedente es modificar el acuerdo impugnado únicamente en su parte controvertida, para el efecto de que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, en cumplimiento de sus atribuciones expresamente conferidas, realice las designaciones de vocalías correspondientes en la 24 Junta Distrital en atención a la nueva calificación que le fue asignada al promovente. Enseguida doy cuenta con el Juicio Ciudadano Local 53 de 2021, radicado con motivo del acuerdo de reencauzamiento del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, identificado con la clave ST-JDC-40 de 2021, interpuesto por Boris López Quirós por su propio derecho, en contra de la convocatoria dirigida a la ciudadanía del Estado de México que se interese en participar en el proceso de selección a una candidatura independiente para postularse a los cargos de diputaciones a la 61 legislatura del Estado de México para el ejercicio constitucional comprendido del 5 de septiembre de 2021 al 4 de septiembre de 2024, o integrantes de los ayuntamientos que conforman el Estado de México para el periodo constitucional comprendido del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024. Ambos por el principio de mayoría relativa en las elecciones que se llevarán a cabo el 6 de junio de 2021. Al respecto, el actor señala que el requisito de la dispersión geográfica exigido tanto en la convocatoria como en el artículo 101 del Código Electoral del Estado de México, consistente en que el porcentaje de apoyo ciudadano debe estar integrado por ciudadanos de por lo menos la mitad de las secciones electorales que representan cuando menos el 1.5 de los ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una de las secciones, es violatorio de su derecho político electoral de ser votado, establecido en el artículo 35, fracción 2 de la Constitución Política Federal, porque aumenta de forma indebida y desproporcionada los requisitos a quien desee participar como candidato independiente para integrar los ayuntamientos de la entidad. Se propone declarar inoperante el agravio porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 56 de 2014 y su acumulada, determinó la constitucionalidad del artículo 101 del Código Electoral Local, señalando que las legislaturas locales cuentan con libertad configurativa para legislar sobre dichos requisitos, así como que los aspirantes deben demostrar respaldo suficiente en el espacio geográfico en el que se llevará a cabo la elección para justificar su participación en el proceso comercial correspondiente. Lo anterior fue retomado por la Sala Superior al resolver el expediente SUP-JRC-16 de 2017, en el cual revocó una sentencia de este tribunal por interpretar de manera distinta el artículo del comento, sosteniendo que las ejecutorias dictadas por el máximo tribunal del país resultan obligatorias para los tribunales locales. Por lo que al resultar obligatorio lo interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este órgano jurisdiccional está impedido para pronunciarse de manera distinta. De ahí lo inoperante del agravio. Finalmente, doy cuenta con el procedimiento sancionador ordinario 11 de 2021, incoado con motivo de la queja interpuesta por Víctor Hugo García Esquivel por su propio derecho, para denunciar del Partido Acción Nacional y Everardo López Vilchis, a quien le atribuye ser aspirante a precandidato de ese instituto político y o aspirante a candidato independiente en Sinacantepec, Estado de México, conductas que, en su estima, resultan transgresoras del marco jurídico electoral consistente en promoción personalizada, así como actos anticipados de precampaña o campaña, derivado de diversas publicaciones en la red social de Facebook y de la colocación de un anuncio espectacular y lonas, en el que se exhibe una sobreexposición de la imagen, nombre y acciones del ciudadano referido. En la propuesta se sostiene que con el caudal probatorio que obran autos, se acredita la existencia y difusión de diversas publicaciones en la red social de Facebook, así como la colocación de un anuncio espectacular y lonas que hacen alusión al ciudadano denunciado. Sin embargo, una vez analizado el contenido, la ponencia propone declarar la inexistencia de las faltas denunciadas. Primeramente, en relación a la promoción personalizada, se estima que el ciudadano denunciado no se encuentra en el supuesto de ser destinatario de la prohibición de beneficiarse de propaganda gubernamental con fines que no sean institucionales,
informativos, educativos o de orientación social, y de esta manera influir en la equidad de la competencia electoral, esencialmente porque no se acreditó que sea servidor público. Tocante a los actos anticipados de precampaña o campaña, se sostiene que no se actualiza el elemento subjetivo necesario para acreditar las faltas, es decir, que las frases e imágenes contenidas en los medios publicitarios no se encuentran encausados a solicitar el apoyo para obtener alguna precandidatura o candidatura, pedir el voto ciudadano en favor de un candidato, o bien publicitar su plataforma electoral, ni de alguna frase que pueda considerarse como un equivalente funcional sobre un llamamiento al voto, un posicionamiento anticipado del carácter electoral y una influencia positiva de la imagen del denunciado con fines electorales. Finalmente, según se razona en el proyecto, igualmente resultan inexistentes las infracciones relativas a los actos anticipados de precampaña o campaña atribuidos al Partido Acción Nacional en la modalidad de su deber de vigilancia o culpa in vigilando sobre los actos desplegados por Everardo López Vilchis, en virtud de que, en principio, no se acreditó su militancia y, además, no se acreditó que los actos analizados estuviesen al margen de los cauces legales. En estos términos se propone declarar inexistentes las infracciones denunciadas. Es la cuenta, magistrada, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario general. Magistradas y magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestar. Al no existir intervención o no advertirse, le solicito al señor secretario general de acuerdos tome la votación correspondiente. Con su autorización. Magistrado Jorge Mosiño Escalón. A favor de los asuntos de la cuenta, señor secretario. Gracias. Magistrada Leticia Victoria Tavira. En igual sentido, secretario. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. A favor de todos los proyectos. Gracias. Magistrado Víctor Oscar Pascal Fuentes. A favor de los proyectos. Gracias. Magistrado Presidente Raúl Flores Bernal. Es mi consulta respetable a este pleno. Gracias. Señor Presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario. En consecuencia, en el juicio ciudadano 1 de 2021 se resuelve, único, se desecha de plano la demanda. En los juicios ciudadanos locales 49, 50 y 54, todos de 2021, se resuelve. Primero, se acumulan los expedientes JDCL 50, diagonal 2021 y JDCL 54, diagonal 2021 al JDCL 49, diagonal 2021, por lo que se deberá glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria a los autos del expediente acumulado. Segundo, son infundados e inoperantes los agravios planteados por las ciudadanas Linda Alicia García García y María del Rocío Enríquez Monroy. Tercero, se modifica el acuerdo impugnado en la parte que fue materia de impugnación en los términos precisados en el considerando séptimo de esta sentencia. Cuarto, se vincula al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México para que dé cumplimiento a esta sentencia en los términos precisados en el apartado correspondiente a los efectos. Quinto, se dejan a salvo los derechos de la ciudadana María del Rocío Enríquez Monroy en lo referente al pago de la remuneración exigida para que los haga valer en la vía y términos que estime conducentes. Sexto, remítase copia certificada de la presente sentencia, así como de la notificación de esta realizada a la ciudadana María del Rocío Enríquez Monroy a la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en cumplimiento al ordenado en el expediente ST-JDC-41, diagonal 2021. En el juicio ciudadano 53 de 2021 se resuelve, único, se confirma en lo que fue materia de impugnación la convocatoria aprobada por el Instituto Electoral del Estado de México mediante acuerdo IEM diagonal CG diagonal 43 diagonal 2020. En el procedimiento sancionador ordinario 11 de 2021 se resuelve, único, se declaran inexistentes las violaciones objeto de la denuncia, en términos de lo señalado en el considerando sexto de la presente resolución. Al haberse agotado los puntos del orden del día, para lo cual fueron convocados los integrantes del Pleno de este tribunal, se da por concluida la sesión por videoconferencia. Muchas gracias.